Nunca olvidaré el sonido de las risas. No fueron carcajadas felices, sino esas risas cortas, incómodas, que nacen cuando alguien acaba de cruzar una línea y nadie se atreve a detenerlo. Estábamos sentados alrededor de una mesa larga, elegante, iluminada por lámparas cálidas y copas de cristal. Era la cena de compromiso de mi prima, una noche que debía celebrar el amor. Y, sin embargo, terminó convirtiéndose en el escenario de la humillación más grande de mi vida. Mi prima levantó la copa, me miró de reojo y dijo, con una sonrisa burlona, espero no acabar nunca como ella, sola y con un hijo. La sala estalló en risas. Yo me quedé inmóvil. Mi nombre es Marina Robledo. Tengo 32 años. Y soy madre soltera de un niño maravilloso llamado Ethan, que entonces tenía 7 años. Aquella noche aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de cambiar. Nadie en esa sala imaginaba lo que iba a suceder después, y mucho menos yo. Antes de contarte cómo esa cena terminó dando un giro que nadie esperaba, déjame decirte algo. Si alguna vez has tenido que mantenerte en pie mientras otros dudaban de ti, esta historia es para ti. Y si me estás escuchando ahora mismo, dime desde dónde lo haces y suscríbete, porque lo que ocurrió esa noche no fue solo una venganza silenciosa, fue una revelación que sacudió a toda mi familia. Mi vida no siempre fue tan complicada. 8 años antes de aquella cena, yo tenía 24 años y un futuro que parecía claro. Estaba en el último año de la escuela de enfermería, especializándome en pediatría. Siempre quise trabajar con niños. Mis profesores decían que tenía una sensibilidad especial, una paciencia que no se enseñaba en los libros. Sacaba buenas notas, hacía prácticas extra y varios hospitales ya habían mostrado interés en contratarme cuando me graduara. En casa, mi madre hablaba de mí con orgullo. Mi hija será enfermera pediátrica, decía. Yo le creía a ese futuro. Hasta que todo se rompió. Conocí a Marcos durante mi 3er año de carrera. Estudiaba administración, era encantador, atento, y tenía esa forma de mirarte que te hace sentir segura. Estuvimos juntos casi un año antes de mudarnos al mismo piso. No era una relación perfecta, pero hablábamos de planes, de casarnos algún día, de una vida tranquila. Cuando descubrí que estaba embarazada, no fue algo planeado, pero para mí no fue una tragedia. Era miedo, sí, pero también esperanza. Para Marcos no fue lo mismo. Cambió. Empezó a llegar tarde, a contestar con monosílabos, a desaparecer emocionalmente. Yo intenté comprenderlo, darle tiempo. Pensé que el miedo se le pasaría. No fue así. Una mañana, con 6 meses de embarazo, desperté sola. El armario vacío. Una nota breve sobre la mesa, no puedo con esto. Lo siento. Cambió de número, borró sus redes, desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Los meses siguientes fueron un torbellino de lágrimas, silencio y una determinación que creció casi sin que yo lo notara. Mi padre había fallecido años atrás, así que mi madre era mi único apoyo cercano. Me ayudó, sí, pero siempre con esa mirada de decepción que pesaba más que cualquier palabra. El resto de la familia oscilaba entre la lástima y el juicio. Ayuda con condiciones. Comentarios disfrazados de consejos. Cuando Ethan nació, una mañana lluviosa después de un parto interminable, lo sostuve contra mi pecho y le hice una promesa que aún hoy me define. Puede que seamos solo tú y yo, pero te daré la mejor vida que pueda. Tuve que pausar mis estudios. No fue una decisión fácil, pero entre el cansancio, la falta de dinero y el miedo constante, no había otra opción. Mis ahorros se agotaron rápido. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras. Cuando Ethan tenía 6 meses, pedí ayuda estatal. Algunos familiares nunca me lo perdonaron. Los primeros años fueron durísimos. Dormir era un lujo. Trabajaba cuando podía, aceptaba turnos mal pagados, llevaba a Ethan conmigo siempre que alguien lo permitía. Mi madre ayudaba, pero cada gesto venía acompañado de frases como si hubieras elegido mejor o esto no habría pasado si hubieras sido más cuidadosa. Cuando Ethan cumplió 3 años, volví a la escuela de enfermería a tiempo parcial. Fue agotador. Estudiaba de noche, trabajaba de día, cuidaba de mi hijo a todas horas. Mis profesores fueron comprensivos. Me gradué 2 años más tarde de lo previsto, pero lo hice. El día que recibí mi licencia, lloré como no lo hacía desde el nacimiento de Ethan. No era solo orgullo. Era alivio. Era la prueba de que no había fallado. 4 años después, ya trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil Memorial. Tenía un sueldo estable,
nocturnos relativamente humanos, y sobre todo, hacía lo que amaba. Ethan y yo teníamos nuestra rutina. Un apartamento pequeño, pero limpio. Deberes por la tarde, cenas sencillas, risas antes de dormir. Él era un niño curioso, brillante, amante de los dinosaurios y de construir mundos enteros con cualquier cosa que encontrara. Lo único que nunca cambió fue la mirada de mi familia. Para ellos seguía siendo el ejemplo de lo que no se debe hacer. La que se equivocó. La que no siguió el camino correcto. Mi prima Alba, 2 años menor que yo, era todo lo contrario. Estudios brillantes, carrera impecable, pareja perfecta. Cuando anunció su compromiso con Daniel, un cirujano respetado, la familia estalló de orgullo. Yo recibí la invitación a la cena de compromiso con sentimientos encontrados. Dudé mucho. Al final decidí ir. Dejé a Ethan con una amiga. Me miré al espejo antes de salir, con un vestido sencillo, maquillaje discreto, intentando recordarme que valía algo más que los errores que otros me atribuían. En el coche, antes de arrancar, respiré hondo. No sabía que esa noche, la misma que empezó con risas crueles, estaba a punto de reescribir mi lugar en la familia. Y eso, aunque entonces no lo comprendía, solo era el comienzo. El restaurante elegido para la cena de compromiso no era un lugar cualquiera. Era uno de esos sitios donde todo parece diseñado para recordarte si perteneces ahí o no. Manteles blancos impecables, copas finísimas, camareros que se mueven en silencio como si flotaran. Cuando entregué las llaves de mi coche al aparcacoches, noté su leve gesto de sorpresa al ver mi viejo utilitario. Fingí no darme cuenta. Aquella noche no iba a permitir que nadie me hiciera sentir menos, o al menos eso me repetía mientras cruzaba las puertas dobles del local. La sala privada ya estaba casi llena cuando entré. Reconocí de inmediato las voces, las risas, las miradas rápidas. Mi madre fue la primera en verme. Se levantó con una sonrisa controlada, me dio un beso en la mejilla y dijo que me veía bien, como si no lo esperara. Mi tío Ramón, hermano de mi madre, no tardó en hacer su comentario habitual. «Mira quién ha encontrado tiempo para la familia», dijo con ese tono que siempre llevaba una crítica escondida. Respondí con una sonrisa educada, aunque por dentro ya sentía como la tensión me subía por el pecho. Me senté junto a mi hermano Javier, uno de los pocos que siempre me había apoyado, aunque vivía lejos y rara vez estaba presente en estas reuniones. Su abrazo fue sincero, reconfortante. «Me alegro de que hayas venido», me susurró. Asentí, agradecida por ese pequeño gesto de apoyo silencioso. A nuestro alrededor, los demás conversaban sobre viajes, inversiones, bodas y planes de futuro. Un mundo que siempre parecía estar a un paso del mío, pero nunca realmente conectado. Alba hizo su entrada unos minutos después, radiante, con un vestido rojo que parecía hecho a medida para captar todas las miradas. Caminaba segura, saludando a todos, recibiendo elogios como si fueran algo natural. Cuando llegó a mí, me dio 2 besos rápidos. «Marina, qué bien que hayas venido, ¿cómo está?» «Ethan, ¿verdad?», dijo, dudando un segundo antes de recordar el nombre de mi hijo. Asentí, sin corregirla ni mostrar molestia. «Está muy bien», respondí. «Le va genial en el colegio». Alba sonrió con educación, claramente desinteresada, y pasó al siguiente invitado. Los camareros comenzaron a servir los entrantes. Platos delicados, caros, casi demasiado bonitos para comerlos. Yo bebía agua, escuchando conversaciones sobre la boda, sobre el lugar elegido, sobre lo importante que era hacer las cosas bien. Cada comentario parecía llevar un mensaje implícito. Mi madre asentía a todo, mi tía comentaba lo afortunada que era Alba por haber encontrado a un hombre así, con futuro, con estabilidad. Yo me limité a comer despacio, concentrándome en no desaparecer dentro de mi propia silla. Fue entonces cuando él llegó. Daniel. Alto, con porte seguro, traje oscuro perfectamente ajustado. Pidió disculpas por el retraso, explicó algo sobre una urgencia en el hospital. Alba se levantó enseguida, orgullosa, lo presentó como si fuera un trofeo. Cuando Daniel fue saludando uno por uno, nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Algo pasó en su expresión. No supe decir qué, pero hubo un segundo de duda, de reconocimiento quizás. Pensé que era mi imaginación. Él siguió adelante, hablando con mi madre, con mis tíos, integrándose con facilidad. Durante la cena, noté que Daniel me observaba de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, apartaba la mirada rápido, como si no quisiera ser descubierto. Me incomodaba,
pero también despertaba una extraña sensación de familiaridad. No lograba ubicarlo. El comentario de mi tío volvió a sacarme de mis pensamientos. ¿Sigues trabajando en el hospital?, preguntó, con ese tono que minimizaba todo. Asentí. Expliqué que había sido ascendida recientemente. Mi madre intervino para decir que estaba orgullosa, aunque su voz sonó más sorprendida que convencida. Los brindis comenzaron poco después. Mi tío habló de tradición, de valores, de hacer las cosas en el orden correcto. Cada palabra parecía caer sobre mí como una acusación silenciosa. Mi abuela brindó por Alba, por su éxito, por el futuro que le esperaba. Cuando mi madre me pidió que brindara también, me levanté, respiré hondo y dije unas palabras sencillas, deseándoles apoyo mutuo y fuerza para afrontar lo inesperado. No mencioné tradiciones ni caminos correctos. Al sentarme, mi tío murmuró algo sobre relaciones exitosas que preferí ignorar. La conversación volvió a girar hacia los planes de futuro. Alba hablaba de esperar unos años antes de tener hijos, de estabilidad económica, de preparar todo como debe ser. Y entonces lo dijo. Se rió, tomó un sorbo de vino y añadió, espero no acabar nunca como ella, sola y con un hijo. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Mi tío remató con su comentario cruel. Incluso mi madre dejó escapar una risa nerviosa. Sentí como la sangre me subía al rostro. El nudo en la garganta. El deseo inmediato de desaparecer. Miré a Javier. Me apretó la mano bajo la mesa. No dije nada. No podía. Las palabras no salían. Solo pensaba en Ethan, en todo lo que habíamos superado juntos, en lo injusto de ese momento. Fue entonces cuando levanté la vista y vi a Daniel. Ya no sonreía. Su expresión era seria, tensa. Me miraba fijamente, como si algo hubiera encajado por fin en su cabeza. La sala seguía riendo, hablando, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Daniel se levantó despacio. Al principio pensé que iba al baño o a hacer otro brindis sin importancia. Pero en lugar de quedarse junto a Alba, rodeó la mesa y se colocó detrás de mi silla. Puso una mano suave sobre mi hombro. Me quedé paralizada. Toda la sala se quedó en silencio. Creo que todos deberían saber algo, dijo con voz firme. Alba lo miró, confundida. Yo sentí que el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. No entendía nada. Solo sabía que, a partir de ese momento, ya no había marcha atrás. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que casi dolía. Nadie se movía. Nadie hablaba. La mano de Daniel seguía apoyada en mi hombro, firme, como si quisiera anclarme al presente. Yo no me atrevía ni a girar la cabeza. Sentía las miradas clavadas en mí, en él, en nosotros. Alba fue la primera en reaccionar, con una risa nerviosa que no engañó a nadie. Daniel, ¿qué haces?, preguntó en voz baja, intentando mantener la compostura. Él no respondió de inmediato. Respiró hondo, retiró la mano de mi hombro y se dirigió a toda la sala. Hace 6 meses, comenzó, tuve un accidente grave de moto en la carretera comarcal. Varias personas fruncieron el ceño, confundidas, intentando entender por qué estaba contando eso en mitad de una cena de compromiso. Daniel continuó. Llovía, la visibilidad era mala, y un coche invadió mi carril. Salí despedido. Llegué al Hospital Infantil Memorial con múltiples fracturas, un pulmón perforado y una hemorragia interna. Los médicos no estaban seguros de que sobreviviera a la primera noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las fechas. El hospital. Mi mente empezó a unir piezas sin que yo quisiera. Cuando desperté en la UCI, siguió Daniel, estaba solo. Mis padres viven lejos y no pudieron venir de inmediato. Estaba asustado, con dolor, enfadado con todo. Hizo una pausa breve antes de añadir, y entonces apareció una enfermera. Mi respiración se detuvo. Recordé aquella habitación. El número. El hombre joven, grave, apenas consciente, que apenas recibía visitas. Recordé las noches largas, el silencio, la sensación de que no podía limitarme a hacer lo mínimo. Daniel me miró directamente. Ella se presentaba siempre igual. Soy Marina, estaré contigo esta noche. Un murmullo recorrió la mesa. Mi madre llevó la mano a la boca. Mi tío se removió incómodo en la silla. Alba estaba completamente pálida. Esa enfermera, continuó Daniel, no solo hizo su trabajo. Me explicó cada procedimiento cuando yo apenas podía concentrarme.
Luchó para que ajustaran mi medicación cuando el dolor era insoportable. Se quedó unos minutos más cuando no podía dormir. Me habló de su hijo, de cómo aprendía a leer, de su obsesión con los dinosaurios. Me devolvió la calma cuando pensaba que no volvería a caminar. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Yo también recordaba esas conversaciones. No las había considerado extraordinarias. Para mí eran humanidad básica. Hubo una noche, dijo Daniel, con la voz más grave, en la que mi pulmón volvió a colapsar. Los monitores aún no lo marcaban claramente, pero ella notó mi respiración. Actuó rápido. El médico me dijo después que, de no ser por eso, la historia habría sido muy distinta. La sala estaba en shock. Nadie se reía ya. Nadie hablaba. Daniel respiró hondo una vez más. Intenté encontrarla después de salir del hospital para darle las gracias, pero no fue posible. Solo sabía su nombre y que era enfermera. Volvió a mirarme. Imaginen mi sorpresa cuando llego a esta cena y descubro que la madre soltera, de la que todos se burlan, es la mujer que me ayudó a salir adelante cuando no tenía a nadie. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. No de vergüenza esta vez, sino de una mezcla abrumadora de emoción, alivio y una validación que nunca había recibido de mi propia familia. Daniel se giró hacia mi tío. «¿Mercancía usada?», repitió con calma, pero con una firmeza que heló el ambiente. Así describen a alguien que dedica su vida a cuidar a otros. A alguien que cría sola a un niño y aún así encuentra la fuerza para salvar vidas. Mi tío bajó la mirada. Mi madre temblaba, claramente afectada. «Gracias a Marina», continuó Daniel, «estoy vivo. Estoy aquí. Puedo casarme. Puedo tener un futuro. Y lo que más me duele esta noche no es recordar el accidente, sino escuchar cómo su propia familia minimiza quién es». Levantó su copa. «Mi brindis no es solo por el compromiso. Es por ella. Por la verdadera fortaleza. Por la compasión. Por todo lo que no se ve a simple vista». Javier fue el primero en levantar su copa. Luego mi abuela. Poco a poco, uno a uno, todos lo hicieron. Incluso mi tío, aunque no fue capaz de mirarme a los ojos. Yo me quedé sentada, con el corazón desbocado, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había movido. Aquella cena, que había comenzado como una repetición más de años de juicio, acababa de romper algo profundamente arraigado. Y, aunque todavía no lo sabía, ese momento era solo el principio de un cambio que tardaría años en consolidarse, pero que ya no tenía marcha atrás. Después del brindis de Daniel, nada volvió a ser igual en esa mesa. El aire parecía distinto, más pesado, como si todos estuvieran procesando al mismo tiempo una verdad que llevaba años ignorándose. Los camareros entraron con el postre, ajenos al terremoto emocional que acababa de sacudir a mi familia. El tintinear de los platos rompió el silencio, pero nadie tenía realmente hambre. Yo apenas podía sostener la taza de café entre las manos. Me temblaban los dedos, no por nervios, sino por la mezcla de todo lo que había contenido durante tantos años. Alba fue la primera en hablar, intentando recuperar el control de la situación. Sonrió, pero su voz salió tensa. «Daniel, no sabía nada de esto. Nunca me lo contaste». Él la miró con calma. «No hice la conexión hasta esta noche. Sabía que tenías una prima llamada Marina, pero nunca la describiste como la mujer que yo conocí en el hospital». Esa frase cayó como una losa. Alba desvió la mirada, incómoda. Por primera vez, parecía no tener una respuesta perfecta. Mi madre me observaba como si me viera por primera vez. «Marina, yo no sabía que tu trabajo era así», dijo en voz baja. No había reproche, solo desconcierto. «Nunca preguntaste», respondí con suavidad, sin rencor, pero sin disculparme. Y después de un tiempo, dejé de explicar. Daniel asintió. En el hospital, Marina es un referente. Otros profesionales confían en ella. Su manera de cuidar va mucho más allá de lo técnico. Mi abuela frunció el ceño, pensativa. «Siempre pensé que solo trabajabas allí», murmuró. «Eso es lo que siempre creíste», contesté. «Porque nunca fue suficiente para borrar la etiqueta que me pusieron». El ambiente era extraño, incómodo, pero también honesto. Como si por primera vez nadie supiera exactamente qué papel interpretar. Mi tío, que durante años había sido el más duro conmigo, se removía en la silla. «Yo solo creo que los niños necesitan estructura», dijo, sin la firmeza de antes. «La tienen», respondí mirándolo directamente.
Ethan la tiene. Rutinas, amor, límites, estabilidad. Lo que no tuvo fue el respeto de su propia familia durante mucho tiempo. No levanté la voz. No hizo falta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Daniel volvió a intervenir, con la serenidad de quien está acostumbrado a hablar en situaciones difíciles. En medicina aprendemos que no todos los caminos de recuperación son iguales. Lo mismo pasa con la vida. Marina no eligió hacerlo sola, pero eligió no rendirse. Eso dice más de ella que cualquier plan perfecto. Sus palabras no sonaron grandilocuentes, sino sinceras. Y por primera vez, sentí que alguien estaba contando mi historia sin distorsionarla. Al final de la cena, las despedidas fueron torpes, distintas. Mi madre me abrazó con fuerza, algo que no hacía así desde hacía años. Lo siento, susurró. No dijo más, pero tampoco hizo falta. Mi tío murmuró un has hecho un buen trabajo antes de marcharse, rígido, incómodo, pero sincero. Alba se acercó al final. He sido injusta contigo, dijo, sin dramatismo. Asentí. Sí, lo has sido, respondí. No fue un castigo, fue un límite. Esa noche, al salir del restaurante, el aire frío me golpeó el rostro. Caminé hasta mi coche con una sensación extraña de ligereza. No porque todo estuviera solucionado, sino porque, por primera vez en años, no me sentía invisible. Daniel se acercó antes de irse. Dije todo lo que sentía, me aseguró. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Le sonreí. Solo hice mi trabajo. Él negó con la cabeza. No. Hiciste mucho más. Conduje a casa en silencio, pensando en Ethan dormido en casa de su amigo, sin saber que algo importante había cambiado. No sabía si mi familia sería capaz de sostener ese cambio con el tiempo, pero esa noche había marcado un antes y un después. Ya no era solo la madre soltera que se había equivocado. Era, por fin, Marina Robledo. Y eso empezaba a ser suficiente. 3 meses después de aquella cena, estaba en mi cocina cortando fruta mientras Ethan colocaba con extremo cuidado unas galletas en un plato. La luz de la mañana entraba por la ventana de nuestro pequeño apartamento, iluminando una escena sencilla, pero profundamente significativa. Aquella mañana íbamos a recibir visitas. Familia. Algo que, durante años, había sido impensable sin tensión, sin silencios incómodos o miradas cargadas de juicio. ¿Crees que a la abuela le gustará mi proyecto del sistema solar?, preguntó Ethan, con esa mezcla de ilusión y nervios que solo tienen los niños cuando quieren impresionar. Sonreí. Le va a encantar. Además, el abuelo dijo que quería que se lo explicaras tú mismo. Ethan se irguió orgulloso, como si acabara de recibir una misión importante. En esos 3 meses, muchas cosas habían cambiado, aunque no de manera mágica ni inmediata. Mi familia empezó a aparecer. Primero con torpeza, luego con más naturalidad. Mi madre llamaba para preguntar por Ethan, para saber cómo le había ido en el colegio. Mis abuelos insistían en vernos más a menudo. Incluso mi tío, el más crítico, comenzó a mostrar interés por la vida de mi hijo, por sus aficiones, por sus pequeñas grandes victorias diarias. No todo era perfecto, pero era real. Y eso, para mí, ya era enorme. El timbre sonó y Ethan fue a abrir, como siempre, mirándome antes para asegurarse de que estaba bien. Mi madre entró con una bandeja de comida casera y una sonrisa sincera. Ahí está mi científico favorito, dijo abrazando a Ethan. Verlos juntos me apretó el pecho. Durante años, ella se había mantenido a distancia, como si temiera que querer a su nieto significara aceptar mis decisiones. Ahora parecía decidida a recuperar el tiempo perdido. Poco a poco fueron llegando los demás. Mi hermano Javier, mis abuelos, incluso mi tío, solo, algo incómodo, pero presente. Observó el apartamento, sencillo pero acogedor, y dijo, «Tienes un buen hogar aquí, Marina». Le agradecí el comentario, sabiendo el esfuerzo que había detrás. Ethan se le acercó con su maqueta del sistema solar. «¿Quieres verlo?», preguntó. Mi tío asintió, y por primera vez los vi compartir algo sin prejuicios de por medio. Aquella reunión no fue grande ni espectacular, pero fue honesta. La conversación fluyó. Ethan hablaba de sus dinosaurios, de sus amigos, de la escuela. Mi familia escuchaba de verdad. No por obligación, sino por interés. En un momento de calma, mi tío me apartó. Daniel me llamó, dijo. Me habló de un proyecto comunitario del hospital. Cree que podría colaborar.
Dijo que aprender de los errores también es parte de crecer. Aquellas palabras, viniendo de él, significaban más de lo que jamás admitiría en voz alta. 2 semanas después, recibí una noticia que me dejó sin palabras. Me ofrecieron el puesto de supervisora en la unidad de recuperación pediátrica. Más responsabilidad, más confianza, un reconocimiento que llevaba años construyendo sin saber si alguien lo veía. Acepté con miedo, sí, pero también con una red de apoyo que antes no existía. Mi madre se ofreció a ayudar con Ethan. Mis abuelos también. Por primera vez, no tenía que hacerlo todo sola. Daniel cumplió su promesa. Siempre profesional, siempre respetuoso, recomendó mi trabajo cuando fue necesario, sin favoritismos, solo con verdad. Alba, con el tiempo, empezó a acercarse de otra manera. Ya no como alguien que se sentía superior, sino como una prima que estaba aprendiendo a mirar más allá de sus propias certezas. Incluso me pidió consejo para algunos detalles de la boda. Pequeños gestos, pero significativos. Lo más inesperado de todo fue darme permiso para pensar en mí. Acepté un café con un padre del colegio de Ethan, sin expectativas, solo conversación. Nada serio, pero suficiente para recordarme que mi vida no se había detenido. Que no estaba definida solo por sobrevivir, sino también por vivir. Una noche, mientras arropaba a Ethan, me preguntó con inocencia, «Mamá, ¿por qué antes no veíamos tanto la familia?» Pensé un momento antes de responder. A veces los adultos tardamos en entendernos, le dije. Él sonrió, medio dormido. Me gusta tenerlos ahora. Apagué la luz con el corazón lleno. No todo el pasado podía borrarse, pero el futuro estaba abierto. Hoy, cuando pienso en aquella cena, ya no la recuerdo solo como una noche de humillación, sino como el momento en que la narrativa cambió. Aprendí que mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando nadie la valida, acaba teniendo un peso inmenso. Que ser madre soltera no me hizo más débil, me hizo más fuerte. Que mi valor nunca dependió de cumplir las expectativas de otros, sino de la vida que construí con amor y constancia. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien te juzgó sin conocer realmente tu historia? ¿Cómo lo enfrentaste? Me encantaría leerte en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho sentir acompañado, dale like al vídeo y suscríbete al canal para más historias reales de resiliencia, dignidad y segundas oportunidades. Y recuerda siempre esto, tu camino, aunque no sea tradicional, también tiene valor. Gracias por escucharme.